Noche, nuevamente el pastor Vladimiro Monroy desde la periferia del centro de Los Ángeles, de la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana. Cuando decimos la periferia estamos hablando porque también decimos, uso mismo esa misma expresión con respecto a la iglesia, pero la iglesia está en el sur, al lado sur del centro de Los Ángeles, y la oficina la tenemos al oeste, que es aquí sería el west de Los Ángeles. Pero ambas, tanto la iglesia como la oficina, estamos en la periferia del centro de Los Ángeles. Así que Dios les bendiga de nuevo. Es una oportunidad de poder saludarles en este día viernes caluroso. Caluroso. Es una de las semanas más calurosas que según los pronósticos iban a ser aquí en estos días. Bueno, pues estamos ya para entrar al mes de agosto también. Un saludo a todos los hermanos de Comunidad Cristiana que en estos momentos están también en sus casas escuchando la palabra del Señor, conectados. Y a todos los seguidores, amigos y hermanos que nos siguen a través del mundo, desde aquí de Estados Unidos, diferentes estados de Estados Unidos, como también de otros países como México, como Guatemala, como El Salvador, etcétera, etcétera. Entonces, que están pendientes de nuestras transmisiones. Aquí estamos viendo que ya nuestra hermana Vilma Vides desde Guatemala, aquí hay una hermana que se recuerda de ella, de seguro hermana Maritza García, se recuerda hermana Vilma Vides, siempre está pendiente de nuestras transmisiones. Dios bendiga también hermana Dulce Barrientos, que está también con nosotros, aleluya. Y las demás personas que se van a estar conectando, yo sé que al final de esta transmisión vamos a aprender cosas nuevas. De nuevo, en este momento continuamos con el cierre de la iglesia por orden de las autoridades, pero como decimos, la palabra de Dios no está presa. Eso decía el apóstol Pablo. ¿Ok? Entonces la palabra de Dios se sigue predicando y a través de estos medios hemos logrado también conocer, mejor dicho, a través de las redes sociales, personas que nunca quizás les hubiéramos visto, que nunca les hubiéramos conocido, que nunca quizás hubiéramos sabido ni siquiera sus nombres. Pero gracias a Dios, porque si esto hubiera sucedido 20 años atrás, no hubiéramos tenido estos medios como poder contactarnos con tanta gente. Antes era la televisión, años atrás, mucho más antes, era la radio. Pero ahora a través de las redes sociales podemos llegar hasta el otro lado del mundo, y eso damos gracias. Y eso viene desde el punto de vista que todo obra en el tiempo de Dios. Si esta pandemia hubiera pasado 20 años atrás, no hubiéramos tenido los medios que ahora tenemos. Y es motivo de dar gracias a Dios también. Yo los invito a que abran sus Biblias en este momento en la segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Vamos a leer un solo versículo y vamos a hablar de la manera más sabia de saber en quién descansar. La manera más sabia de saber en quién descansar. Y es bien importante porque todos, pues hay diferentes formas de descansar cuando estamos sentados en familia, en los sillones, los sofás de la casa, cuando sentamos a tomar nuestros alimentos, descansar. Cuando vamos a la camita también a descansar, cuando salimos de camping, nos vamos debajo de la sombra de los árboles, descansar. Todo ese descanso y esa ayuda para el relajamiento que el cuerpo necesita. Pero en esta hora vamos a hablar de descansar, pero en Dios. Descansar en las promesas de Dios. Y 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20... Si ya lo tienen en sus Biblias, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a estar orando, Señor, que estás en los cielos. Gracias por la lectura de tu palabra. Desde ya, Señor, bendecimos a todas las personas que están conectadas y los que se van a seguir conectando, para que esta noche, Señor, sean tocados por tu palabra, y que esta noche, Señor, reciban, Dios mío, lo que justamente sus almas necesitan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces,
Dijimos la manera más sabia de saber en quién descansar. Y este tema lo hemos dividido en los puntos siguientes. Primero, la seguridad de las promesas en Cristo. La seguridad de las promesas en Cristo. Segundo, la seguridad de los hijos de Dios. Y tercero, todo para la gloria de Dios. Todo para esos tres puntos son los que vamos a estar desarrollando en esta noche. Con frecuencia se escucha predicadores alentar a sus oyentes con respecto a la enorme cantidad de promesas que Dios tiene para sus hijos en la Biblia. Algunos dicen que son alrededor de 3,000 promesas, otros dicen que son unas 7,000 promesas. Bueno, el caso es que, pero más que todo apunta a que son alrededor de 3,000 promesas las que hay en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que si dividimos esas 3,000 promesas en los 365 días del año, tenemos suficientes promesas para cada día. Para vivir una vida bendecida, una vida victoriosa, una vida que realmente le demos toda la honra y la gloria al Señor. Y quizás a los hijos de Dios, a nosotros como iglesia, eso nos está ayudando en estos días de pandemia, en estos días tan difíciles, esta temporada tan difícil, porque sabemos en quién descansar. Descansar en las promesas eternas. Descansar en Dios. Entonces, vamos a ir al primer punto, la seguridad de las promesas en Cristo. Las promesas mesiánicas del Antiguo Testamento son las que se cumplen en Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. Y fue en ellas precisamente que descansó la fe de Abraham. Vea lo que dice Pablo. Cuando Pablo habla de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Y Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia. Y no se debilitó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, dice el apóstol Pablo, siendo casi de 100 años. O sea, la esterilidad de la matriz de Sara, que ya estaba de 90 años y era estéril. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice Pablo, hablando de Abraham, que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Constantemente se oye que dice, aún en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11, en la galería de la fe, se habla de Abraham, a quien su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes han de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el cual, dice Pablo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso es profundo. Si nosotros analizamos ese pasaje que el apóstol Pablo nos da en Romanos capítulo 4, versículo 18 al 25, con respecto a la fe de Abraham, con respecto a que Abraham descansó, sabía descansar. Él descansó en las promesas en Dios. Entonces, la pregunta en esta noche, ¿en quién descansamos nosotros? Algunas veces depositamos la confianza en el doctor. Y gracias a Dios por el doctor, porque para eso se ha preparado, para eso ha estudiado, para poder que depositemos nuestra confianza en él. Otros depositan su confianza en el abogado cuando están en situaciones difíciles. Y todo es bueno, porque para eso estudian estas personas, para eso se preparan. Es bueno, pero realmente más allá de todo ese tipo de confianza, en esta noche queremos hablar acerca de la confianza en Dios, de descansar en Dios. A los israelitas les dijo por medio de Moisés, y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. O sea, les había dado la tierra por heredad, o sea, la tierra prometida, cuando ya, eso fue ya después de los 40 años de peregrinación, ¿ok? Pero ahora ellos iban armados porque al llegar a la tierra prometida, la tierra no iban a llegar
Porque qué bonito, después de 40 años de peregrinar, después de ver las maravillas durante la trayectoria de 40 años y también situaciones difíciles, porque no es fácil en el desierto. Y luego llegar, por ejemplo, los muros de Jericó, que era lo más difícil, que estaba en la frontera ya para entrar. Pero ahora allá adentro habían tribus totalmente salvajes, los cananeos, por ejemplo, que la Biblia habla de ellos, que eran unas tribus prácticamente salvajes y que no iban a salir tan fácil, no se iban a dejar vencer tan fácil. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que la vida cristiana es una vida de conquista. Dígalo conmigo, una vida de conquista. Si usted está escuchando en su casa, está escuchando donde quiera que se encuentre, la vida cristiana es una vida de conquista. Todos los días estamos conquistando las bendiciones de Dios. Todos los días estamos conquistando. Yo lo relaciono con las personas que hemos llegado, por ejemplo, a Estados Unidos. Algunos han tenido que cruzar 2, 3 y hasta más fronteras. Han tenido que cruzar varias fronteras, ¿ok? Y no ha sido fácil pasar de un lugar a otro. Algunos incluso han sido apresados en el camino, extorsionados y tanta cosa. Vemos, por ejemplo, cómo gente muere en el camino. Lo vemos reciente con las pasadas caravanas, todo lo que... Pero, y ya la cosa es cuando llegan a la frontera. Vencieron toda la trayectoria. Pasaron 2 o 3 fronteras, pero ahora llegó la frontera de Estados Unidos, que es como los muros de Jericó. ¿Okay? Y no es fácil. Pero ya una vez están de este lado, hay que fajarse para buscar trabajo, hay que ver de qué manera, a ver quién nos recibe en la casa, a ver dónde nos hospedamos. Algunos vienen hasta con familia, y qué difícil llegar a un país extraño. Entonces eso no es fácil. Entonces, ya estando adentro, después de haber luchado tanto, ahora adentro hay que seguir peleando. Para empezar tenemos que medio aprender un poquito el inglés, ¿verdad? Es lo más difícil. Entonces, tenemos que pelear las bendiciones. ¿Qué quiere decir con eso? Que ya aceptamos a Cristo Jesús. Tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Ya somos hijos de Dios. Tenemos la seguridad de que si morimos hoy nos vamos con Cristo, y si Cristo viene hoy nos vamos con Él. Sabemos en quién descansar. Podemos decir que Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro Dios es nuestro pastor. Pero tenemos que estar peleando las bendiciones todos los días. La vida cristiana no es un lecho de rosa. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana requiere entrega. La vida cristiana requiere devoción. Hace un momento en la reunión virtual decíamos, ¿verdad?, que pues si bien es cierto, la iglesia no es el templo. Eso lo hemos estado diciendo. La iglesia no es el templo. El templo es un edificio consagrado para el Señor, pero en el momento que nosotros nos vamos del servicio, sigue siendo un edificio consagrado para el Señor. La iglesia somos nosotros. Y donde quiera que estemos, tenemos que alumbrar como iglesia. Sin embargo, todo eso, la falta de estar en el templo, la falta de estar reunidos en el templo, está haciendo que la gente se vaya acomodando a quedarse en casa, que la gente vaya agarrando un evangelio fácil, ya no un evangelio de lucha, ya no un evangelio de esfuerzo, ya no un evangelio de sacrificio, sino que todo. Y bueno, pues me quedo en la casa, pues aquí escucho la predicación por Zoom, aquí lo escucho por Facebook, tranquilamente. Eso no es el plan de Dios. Que esto que estamos viviendo, yo lo he estado diciendo en estas predicaciones, que las reuniones virtuales, o sea, las predicaciones en línea, que sea para los inconversos, para que los inconversos vengan a los pies de Cristo y luego traerlos al templo. Pero para nosotros, esta es una alternativa, pero nuestro lugar es la casa de Dios, es la iglesia. Entonces, cuando nosotros vamos a descansar también al altar, cuando llegamos cansados, atribulados de todo un día de trabajo, y llegar al altar y doblar nuestras rodillas, arrodillarnos y descansar en Dios. Eso es descansar en las promesas de Dios. Pero para eso necesitamos tener una verdadera relación con Dios. No un evangelio fácil, no un evangelio facilito.
Tenemos que pagar el precio. ¿Ah? Siempre hablamos de la necesidad de un evangelio de compromiso. De compromiso. Entonces, a los israelitas Dios les dio y les dijo: os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad. Pero iréis armados todos los valientes delante de vuestros hermanos, los hijos de Israel. Iréis armados. Entonces el cristiano tiene que estar armado. El apóstol Pablo lo dice. Él lo dice: vestidos con la coraza de fe, con el yelmo de salvación, que es el tipo del casco que usan los soldados, con el apresto del evangelio, que son los zapatos especiales. Cuando vemos, nunca vamos a ver a un soldado que ande con zapatos livianos, siempre son zapatos pesados, fuertes, ¿ok? Y luego dice el escudo, también, que con el que nos protege, y luego la palabra de dos filos. Es una manera, el cristiano tiene que estar armado, y los israelitas iban a entrar a la tierra prometida, pero tenían que luchar allá adentro también. El cristiano no deja de luchar. El cristiano está luchando todos los días, constantemente. Y a veces dentro de los mismos hermanos, a veces nos la vemos difíciles, porque esa es la lucha, ¿ok? Pero dice más que el reino de los cielos es de los valientes, y son los valientes los que arrebatan el reino. Así que, amigo, que estás escuchando esta predicación, hermano, que estás en tu casa, donde quiera que estés, dilo conmigo. Quizás no te escuchamos nosotros, obviamente no te escuchamos, pero dilo conmigo, que el reino de los cielos es de valientes. Son los valientes los que arrebatan el reino. Entonces, un creyente que no está bien convertido es aquel que le da igual ir a la iglesia como no ir. Es aquel que le da igual estar en la iglesia como no estar en la iglesia. Es aquel que no se preocupa en estudiar la Biblia, es aquel que no se preocupa en su crecimiento espiritual, es aquel que inclusive, si el día del culto, el día del servicio, se le presenta una oportunidad y se va a lo que sea, hace compromisos. Yo digo que hay ocasiones que sí, hay situaciones de fuerza mayor. Hay un compromiso de fuerza mayor, pero ya cuando se vuelve de costumbre, que tuve un compromiso, no, eso ya no. Porque el cristiano tiene que dar primero el lugar a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Okay? Una cosa es que tuve una emergencia, que cualquier cosa, pero ya que ya se vuelva un estilo de vida, eso es lo que siempre decimos, es entrar al evangelio, pero el evangelio no ha entrado en nuestras vidas. No ha habido un cambio. Tenemos religión, pero no tenemos relación con Dios. ¿Okay? No tenemos relación. Por cristiano, el verdadero cristiano, no importa ese, como dicen en mi país, llueva, truene, relampaguee, está sirviendo a Dios. Está sirviendo a Dios. ¿Okay? Yo recuerdo en mis tiempos cuando salíamos a predicar a los pueblos, la gente iba ahí con sus babies, cargándolos en la espalda, cruzando ríos, ahí cubiertos con plásticos para el agua. Algunos incluso llevaban una ropita, y cuando llegaban al templo, en su morral o en su bolsa llevaban otra ropita, y al llegar detrás del templo, entre los arbustos, ahí se cambiaban la ropita para estar en el servicio, y después, porque llegaban mojados, ¿ah? Pero nada les impedía estar en la casa de Dios. Nada les impedía. Eso es cuando realmente hay agradecimiento. Eso es cuando hay un compromiso, y cuando sabemos realmente que Dios es nuestro deleite. Y entonces eso es. Y cuando miramos ese tipo de personas, y cuando nos visualizamos ese tipo de gente, y vemos ahora como muchos hacen el evangelio tan fácil, lo quieren tan fácil. Entonces, no es en balde que Dios esté permitiendo lo del coronavirus. No es en balde. No es en balde que mucha gente está muriendo. No es en balde que Dios haya permitido todo esto de la pandemia. Porque ahora es cuando Dios, como dije, nos está poniendo el termómetro espiritual para ver qué tan fieles estamos. Qué tan fieles. Porque el creyente es aquel que, como decía un canto tradicional, brilla en el sitio donde estés.
Entonces, la seguridad de los hijos de Dios. El significado de amén. Así sea. Porque Pablo dice, el que es de Dios, el que Dios es el Dios de los imposibles. Y Pablo dice, porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible. Entonces, y ese nada imposible para Dios, ¿verdad? Merece un amén. Aleluya. Entonces, así sea. Esto es confirmar, consolidar. Esa era la respuesta a los corintios en actos públicos. El amén nuestro también es de seguridad y aceptación. Cuando decimos amén, estamos reafirmando lo que escuchamos en su palabra. Ese amén no debe ser forzado, no es para complacer al predicador, debe ser un amén espontáneo. Sí, porque algunas veces los predicadores decimos, ¿cuántos dicen amén? ¿Eh? Entonces, el amén es espontáneo. Algo, sí, algunas veces también lo decimos, no, sino para motivar al pueblo, pues, para animarlo, para que despierten. Entonces, Dios demanda a nosotros un compromiso total. Y a eso también nos manda Pablo. Digo Pablo porque es a quien se le atribuye el libro o la carta a los hebreos. Por eso yo escribo Pablo, pero no hay una seguridad teológica de que Pablo haya sido escrito, pero sí todo apunta a que él fue. Pero él dice, así que amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, porque su sacrificio en nuestro favor fue completo. ¿Qué está diciendo eso? Que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo. Él no lo hizo a medias, Él no lo dejó a la mitad, Él no dio un 25%, Él fue completo, Él murió completamente en la cruz del Calvario. Entonces, el sacrificio de Él completo. Dios no deja cosas a medias. Entonces, para Dios necesitamos estar siempre dispuestos. La palabra de Dios dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No os hagáis perezosos. La pereza, hermano, eso no es para el cristiano. El cristiano tiene que estar activo en todas las circunstancias, en todo momento. Pero la pereza, no, eso no es del cristiano. El haragán, el holgazán, como se dice, eso no es del cristiano. Y de ahí lo que siempre he dicho, ¿no? Del que iban a enterrar porque pues no le gustaba trabajar. Ya la gente estaba cansada de mantenerlo. Vamos a ir a enterrarlo. Y cuando le llevan una camilla a enterrarlo, hay una viejita dice, ¿por qué lo iban a enterrar? Por haragán, dice, porque no le gusta trabajar. Yo le voy a hacer unos bananitos que se espera, y están cocidos, dice todavía. ¿Ya? No, dijo la ancianita, mejor lléveme a enterrar. ¿Acaso no vemos personas así? Personas conformistas. El cristiano nunca debe ser conformista. El cristiano debe de ambicionar. Ese tipo de ambición no es pecado. La ambición sana. Ahora, ya cuando caemos en avaricia, eso sí es diferente. La avaricia es totalmente distinto, porque eso ya es una ambición fuera de lo común. El avaro, si tiene que robar, roba, si tiene que matar, mata. Pero el ambicionar cosas buenas. Y en este caso nosotros estamos ambicionando las bendiciones eternas. Cada día que pasa debemos de ambicionar, desear bendiciones eternas, crecer más y más y más y más en el Señor. Y pues por eso dice hace un momento, ¿no? Que no en balde está pasando esto, porque ahora Dios está viendo quiénes son fieles y quiénes no, ¿verdad? Para Dios necesitamos estar siempre dispuestos. La palabra de Dios dice, no os hagáis perezosos. Perezosos. Aquí aplica el dicho popular, al que buen árbol se acoge, a buena sombra disfruta. Entonces siempre hay hermanos que inspiran fe, que inspiran ánimo. Pues yo me acerco a ellos, pues. Hermanos que inspiran ánimo, que inspiran confianza, que se ve que están creciendo espiritualmente, pues yo me les pego a ellos, me les arribo, porque algo voy a aprender de ellos, algo voy a aprender. ¿Okay? Y hay un versículo bien importante que menciona el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo.
ese versículo siempre a mí me deja mucho que pensar cuando dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Porque es el único hombre en la historia que diga, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Todos nosotros, nuestro mensaje es, hay que imitar a Cristo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Pero Pablo estaba tan seguro de su fe que él decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, eso me habla a mí de la gran seguridad que el apóstol tenía. De la confianza que él sabía realmente en quién descansar. Él sabía realmente en quién descansar. Pablo totalmente descansaba en Cristo Jesús. Y en esta noche, pues todos los hermanos que de cualquier manera, pues como decíamos, esto de la pandemia ha venido a cambiar el estilo de vida, ha venido a cambiar mucho. Entonces, pues ahora es cuando realmente vamos a ver en quién estamos descansando. ¿Ok? ¿En quién estamos descansando? El verdadero creyente, como dije, aunque no haya culto en la iglesia, aunque no haya servicio en su iglesia, pues lo hago en mi casa. Reúno mi familia, reúno mis hijos y hago mi servicio ahí. Y hago todo lo que se hace en la iglesia. No omito nada. ¿Ah? Yo sé que esto no a muchos les gusta, pero el verdadero cristiano sabe que hay culto en la iglesia, pero no hay, pues está cerrado. Pues yo reúno mi familia, leo la Biblia, oro, canto, hago mi servicio y doy mi ofrenda también. Y de lo que es del Señor. ¿Verdad? Entonces, ese es el cristiano que ama al Señor. Que ama al Señor. ¿Okay? Y que tiene un compromiso con Dios. Aleluya. Así que es el único. Entonces, Pablo sabía en quién descansar. Y es el único y fuera de Dios no hay otro. Después de Cristo no hay otro. Me encanta cómo se inspira Pablo respecto a Dios. Y dice Pablo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese compensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. En fin, en todo nos debemos a Dios. Pablo dice, para él sea toda la honra y la gloria. Y aquí estaba viendo yo algo que ya estoy para terminar. El profeta Isaías nos da un pasaje bien, pero bien especial. Y nos hace varias preguntas. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da el esfuerzo al cansado. Si tú estás cansado en esta noche, donde quiera que te encuentres, y dice, Él da esfuerzo al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El que ya cree que está totalmente fracasado, Dios lo levanta. Pero, por supuesto, si la persona quiere también, ¿no? Los muchachos, dice Isaías, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Eso es tremendo. ¿Ah? Él da esfuerzo al cansado. No es por gusto todo lo que estamos viviendo con eso de la pandemia. Claro que hay cansancio, agotamiento, en todo sentido, preocupación. Algunos incluso no pueden ver a sus familiares que están enfermos en el hospital. Otros han muerto y tristemente no los han podido velar ni enterrar como Dios manda. ¿Okay? Otros se han quedado sin trabajo o si tienen trabajo, tal vez tienen un 60, un 70% y todo eso. Obviamente desbalanza la situación. ¿Okay? Pero si nosotros hemos entendido lo que dice la palabra del Señor,
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque estamos viviendo tiempos en que, como decía el otro día, hay un dicho en el mundo que dice que cada quien rece por su santo. Ajá. Entonces, muchos hermanos en estos días están como el que dice, cada quien reza por su santo. Ve lo que yo, primero y la obra de Dios que, la obra de Dios que se muera. Cuando la obra de Dios ha estado con nosotros en todo tiempo, cuando hemos estado enfermos, cuando hemos estado tristes, cuando hemos estado en situaciones, lo primero que pensamos en la obra de Dios, pensamos en la iglesia. Pues ahora la iglesia necesita también del pueblo. Pero si caemos aquello que cada quien reza por su santo, entonces ¿qué? ¿Qué? Es como el que le pide al gobierno beneficios, pues no colabora con el gobierno, ¿verdad? No, todo es igual. Entonces, todo eso se entiende. Pero cuando tenemos realmente un encuentro verdadero con Cristo, cuando realmente sabemos en quién hemos creído y depositamos nuestra confianza en Dios, esté cerrado el templo, no esté cerrado, yo sigo adelante y nada me detiene. Vuelvo al punto, cuando hemos entrado al Evangelio y el Evangelio también ha entrado en nuestra vida. Porque muchos entran al Evangelio, pero el Evangelio no entra en sus vidas. Entonces, es necesario tener un real encuentro con Jesucristo. Si no es así, es fácil flaquear o ceder al pecado, a la tentación. Yo estoy de acuerdo que eso del coronavirus no es fácil. Esta no es broma. Estamos viendo las estadísticas de cuánta gente muere, de cuántos se contagian, y que es una mínima cantidad las que se recuperan. Estamos viendo. Esto no es juguete, ¿verdad? Sin embargo, si vamos a caer en pánico, que es lo que el diablo quiere, vernos en pánico, vernos en miseria. Pero ¿dónde está la promesa? Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. ¿Dónde está la promesa que Él te librará de la peste destructora? ¿Dónde está la promesa de que plaga no tocará tu morada? ¿Dónde está la promesa del que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Dónde está esa promesa? Ahora, repito, nadie se muere antes del día. El que se muere es porque ya en el calendario de Dios estaba que se iba a morir. Si nos toca morir hoy, pues estamos listos. Si nos toca morir mañana, estamos listos. Pero eso de caer, porque ahora hasta ni se puede no sonar la nariz en la calle, porque nomás alguien se suena la nariz, ya piensa que tiene el coronavirus, ¿sí? ¿Ah? Sí, así, esa es la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Escuchaba un pastor amigo el domingo por la tarde que mi esposa estaba conmigo y decía, ese está peor que yo, decía. Porque se estaba atacando fuerte. ¿Dónde están los que danzan en las iglesias? ¿Dónde están los que saltan en las iglesias? ¿Dónde están los que brincan en las iglesias? ¿Dónde están? Escondidos están. Así decía el predicador, ¿verdad? ¿Dónde están? Entonces, ahora es cuando se mira realmente si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. ¿Ok? Pues esta palabra es para levantar ánimo. Esta es palabra para que entendamos en quién confiar, ¿verdad? Entonces, así que se necesita un real encuentro con Jesucristo. Si no es fácil flaquear o ceder al pecado o a la tentación. Cuando no se ha aprendido a descansar en las promesas de Dios, es fácil volver hacia atrás como la mujer de Lot. La mujer de Lot, aunque miraba todo el peligro que había, pero estaba viendo atrás. Y es lo que pasa ahora, que si los hermanos no están fieles en Cristo, es fácil miran hacia atrás, ¿verdad? Termino con esto. Se cuenta de unos príncipes que se jactaban de sus posesiones. Uno se enorgullecía de sus haciendas, otro la calidad de sus ganados, otro de sus minas. Pero había otro que dijo, yo también tengo propiedades y muchas riquezas de que jactarme y depositar en ellas toda mi confianza.
pero prefiero descansar en el seno de mi Padre Celestial y en el pecho de mi Señor Jesús. Ese era inteligente. Los otros confiaban en sus haciendas, en sus riquezas. Y él dijo, yo también tengo, pero prefiero descansar en Cristo, en el pecho de Jesús. Así que si estamos confiando en la chequera, si estamos confiando en la tarjeta del banco, si estamos confiando en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, todo es bueno, pero nunca supera la confianza en Cristo Jesús. Así que es en Cristo Jesús donde debe estar descansada la confianza, y entonces podemos decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro pastor y podemos sentarnos a la mesa a comer en paz. Y David dice, en presencia de mis angustiadores. O sea, sus enemigos los perseguían, pero él se ponía a comer tranquilo, aún en presencia de ellos. Porque eso es cuando realmente... Así que todo esto en esta noche habla de crecimiento espiritual. Agradecemos a Dios, a las personas que se contactaron, a los hermanos que nos han escuchado, a los hermanos de iglesia, de la comunidad cristiana, que están pendientes de esta transmisión, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a dar oportunidad por si alguien en este momento todavía no tiene a Cristo en su corazón. La pregunta es, ¿qué pasaría si Cristo viene en esta noche? ¿Qué pasaría si la muerte te sorprende en esta noche? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro? Porque yo me he encontrado con personas que defienden su religión a capa y espada, pero bien fuertes y combativos, y cuando les he preguntado, ¿qué pasaría si usted se muere hoy? ¿A dónde iría su alma? Ahí se queda, no tienen una respuesta. Si esa es tu situación esta noche, repite conmigo, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis faltas. A partir de hoy, Señor, ya quiero ser diferente. Recíbeme en tu seno como tu Hijo. Y si has repetido estas palabras tan simples y sencillas, si lo has hecho de corazón, tu vida ha dado un giro de 180 grados. Si tú eres de los que has entrado al Evangelio, pero el Evangelio no ha entrado en tu vida, entonces ese es el momento de, si tienes que reconciliar con Dios, reconcíliate. Si tú eres de los que haces compromisos el día del culto, sabiendo que es el día del servicio, porque estoy seguro que a trabajar no dejarías de ir. Si dejas de ir a trabajar, pues sabes que tu cheque sale corto. Entonces, ¿por qué hacer compromisos el día de servicio? ¿Ok? Así que también es tiempo de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Si hay algún hermano enfermo en esta noche, también estaremos orando en el nombre de Cristo. Y vamos a orar también por los doctores, como siempre lo estamos haciendo, por los gobiernos del mundo, para que primero Dios ya pronto pase esta pandemia y que podamos vivir un poquito, volver a la normalidad de nuestra vida. Así que vamos a cerrar nuestros ojos donde quiera que estén. Únase conmigo en oración. Señor Jesús, gracias te damos en esta noche por la oportunidad del Señor de hablar de tu palabra. Y gracias por todos aquellos hermanos que en esta noche se han comunicado con nosotros, se han conectado con nosotros. Donde quiera que estén, Señor, te pedimos, Padre, que toque sus corazones, toque sus vidas. Aquel que ha estado confiando en sus riquezas, en su fuerza, en su capacidad. Señor Dios mío, en este momento habla su vida. Porque no es por fuerza ni con ejército, sino con el poder de Dios. Oramos, Señor, por aquel que ha aceptado a Cristo. Aquel que se ha entregado en esta noche para que tú, Señor, afirme su vida, le des toda la oportunidad de crecer en la vida cristiana. Aquel que ha estado, tal vez, Señor, no ha tomado en serio el Evangelio, y por eso es que ahora su fe flaquea. Te pedimos, Padre Santo, que le inyecte fe. Si ha de salvarse, que se salve, Señor, porque ese es tu propósito. Que se salven las almas, que nadie se pierda. Oramos también por los doctores, oramos por las enfermeras,
para que tú les fortalezcas, Señor, les des sabiduría e inteligencia por los presidentes de los gobiernos del mundo, para que ellos, Señor, puedan, Señor Jesús, también recibir, buscar tu sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, en esta noche, hermanos, si quieres conectarte con nosotros, ve al www.iglesiacomunidadcristiana.org. Ahí vas a encontrar información del ministerio, o también puedes ir a nuestro canal de YouTube bajo mi nombre, Vladimiro Monroy, y ahí vas a encontrar también muchas predicaciones. Y si vives en el área de Los Ángeles, pues estamos en el 430 al este de la calle 21, entre las calles San Pedro Maple y los bulevares Washington y Adams. Ahí estamos para servirte. Amén. Y así de que basta con que te comuniques con nosotros por este medio. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Y el domingo estaremos transmitiendo a eso a las 11 de la mañana desde el templo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta noche a reconocer a las personas que se conectaron. Aquí está hermana Vilma Vides, que mencioné al principio. Hermana Rubenia Cordero también estuvo asistiendo un tiempo a la iglesia, como estamos en la Pico y la Álbane. Hermana Alba Ávila, Dios le bendiga, de Guatemala. Daniel Solórzano, asumo que es de por allá de Ipala, Chiquimula. Hermana Carol Ortiz, qué gusto escucharle. Usted sabe cuánto se le quiere, cuánto se le aprecia. Amén. Y ahí estamos esperándole en el nombre del Señor. Alberto Mayorga, también le conozco, Beto Mayorga, crecimos juntos prácticamente. Nuestra hermana Gilma Barrios, Dios le bendiga. El pastor Galileo Abarca, Dios le bendiga. Pastor Galileo, si me está escuchando, en este momento estoy en compañía de los hermanos García. Hermano Benjamín García, hermana Maritza, que eran los que tenían la carnicería en la Pico, allá a la vuelta donde usted vivía. Okay. Diana de León, Dios le bendiga. Ramón Sanchinelli, don Ramón, qué gusto que nos esté escuchando, creo que en Jalpatagua, Jutiapa, Dios le bendiga. Fabiola Linares, nuestra hermana Cheli, usted sabe cuánto se le quiere y ya sabe que estamos esperándola también, de nuevo, su casa, amén. Milton de J. Monroy, este es mi sobrino, creo que vive en Kingston, Nueva York, Dios te bendiga, muchacho. Roberto España, Dios le bendiga. Miguelito González, Dios le bendiga, hermano Miguelito, lo esperamos ver el domingo ahí con su familia, en nombre del Señor. Cecilia Franco, también, en Gardena, California. Pablito Clementino, Dios le bendiga, hermano Pablito Clementino, él fue líder en la iglesia de alabanza, en nombre del Señor. Nuestra hermana Vidalma Calderón, qué gusto me da que siempre se conecta con nosotros, hasta Ipala, Chiquimula, donde este es su servidor. Hermano Gerson Huacal, qué gusto, es estudiante de la Escuela de Teología. Qué bueno que yo recuerdo la primera vez que se conecta con nosotros. Y así de que gracias, hermano Gerson, espero verlo con la ayuda de Dios el próximo lunes. Hermana Juanita Montejo, qué bueno que escuchó la predicación. El domingo le esperamos ahí en el nombre del Señor. Y por último, Araceli Solís, mi sobrina, hasta el Petén, Guatemala. Amén. Algunas personas que solamente ven la predicación y no dan un like, no siempre los capta la computadora, pero sé que siempre al final aparecen más personas. Así que eso nos nos enseña que la palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, así que, muy bien, Dios les bendiga, un saludo a todos y hasta el domingo a las 11 de la mañana.